Nos van a regalar unos minutitos para esperar que se conecten las demás personas. Muchas gracias y sean bienvenidos. Buenos días. Sean todos muy bienvenidos. Soy Milena Santana, consultora, y en nombre de la Plataforma Mexicana de Carbono, México 2, les damos la más cordial bienvenida al curso Introducción al Financiamiento Climático, Mitigación, Adaptación y Resiliencia. Este curso llega a ustedes como parte de la iniciativa del proyecto Implicar al sector privado en la adaptación al cambio climático en la República Dominicana. Este es el primero de 4 cursos que México 2, con el apoyo de la AFD y Expertise France, ofrecen sobre financiamiento sostenible y carbono, especialmente diseñado para la República Dominicana y desarrollado para el Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Ministerio de Ambiente. Aparte de este primer curso que estaremos ofreciendo hoy miércoles, jueves y viernes, tenemos el seminario 2 próximamente también acerca de los riesgos climáticos para las empresas en República Dominicana, panorama de las diferentes herramientas de las finanzas del clima, adaptación y esquemas de finanzas resilientes. El seminario 4, el mercado voluntario de carbono como herramienta de financiamiento y gestión de riesgos. Estos cursos van dirigidos a todas aquellas personas interesadas en conocer con más detalle cómo financiar los proyectos climáticos, especialmente potenciales desarrolladores de proyectos de reducción de emisiones, inversores y actores relevantes del sector público y privado. Durante este primer seminario vamos a hablar sobre qué es el cambio climático, conceptos centrales para entender el financiamiento, para enfrentarlo y cómo afecta a la República Dominicana. Acabamos de escuchar en la introducción esta hermosa canción dominicana. Vamos a estar teniendo piezas musicales que compartiremos con todos ustedes, representativas de nuestra música, de la cual estamos muy orgullosos, ¿verdad? Creemos firmemente que el generar información de libre acceso y completamente gratuita en términos de acciones de financiamiento para la adaptación y resiliencia al cambio climático en la República Dominicana puede reducir los riesgos a los cuales nos exponemos. El programa de 4 entrenamientos virtuales tiene 4 objetivos: profundizar en políticas y estrategias fundamentales de empresas y gobiernos en materia de cambio climático y transición verde, conocer todos los instrumentos financieros disponibles para la consecución de los objetivos planteados bajo el Acuerdo de París, entender el nuevo rol y modelo de negocio sostenible de las empresas e instituciones financieras en el corto y largo plazo, y potenciar el desarrollo de proyectos de carbono en la República Dominicana. Finalmente, quisiera solicitar su atención para una serie de detalles técnicos. Si bien estos seminarios serán grabados y podrán ser consultados posteriormente, a quienes asistan en vivo les pedimos puntualidad para comenzar el curso en el horario indicado. La plataforma Zoom reconoce automáticamente las presencias de los asistentes, por lo que recordamos que la asistencia mínima para obtener el certificado de este curso es de 3 sesiones durante esta semana. Ya que somos tantos presentes en este seminario, ya somos 48 personas, les pedimos atentamente que viertan sus preguntas en el chat o en la caja de preguntas, ya que no podremos realizar las preguntas en vivo con el micrófono. Y por último, al terminar el curso, tendremos una pequeña evaluación de elección múltiple, la cual les pedimos completar, además de una muy breve encuesta de salida que es muy importante para mejorar en el futuro. Ambas son indispensables para acceder al certificado. No es importante en dónde estemos, todos estamos en una situación difícil, producto de esta pandemia. El impacto económico que vivimos hoy es solo un simulacro de los enormes riesgos sociales y económicos que significa el cambio climático para nuestro país. Aprovechemos estos días para crear las capacidades y generar iniciativas que nos permitan robustecer el papel de nuestro país como en la sociedad
sostenibilidad. Necesitamos trabajar todos juntos para asegurar que la República Dominicana esté más preparada para enfrentar el cambio climático y fortalecer su competitividad, garantizando la inclusión social en la que nadie sobre ni sea dejado atrás. Les agradecemos a todos la confianza que han depositado en nosotros para este primer seminario y esperamos que disfruten de esta enriquecedora experiencia. Les damos la más sincera bienvenida y espero que a todos les resulte de aplicación práctica en su vida productiva. Antes de empezar de lleno en las ponencias del día de hoy, y como queremos conocerlos bien, ya tenemos 49 personas aquí hoy, realizaremos una breve encuesta de entrada a todos. Aparecerán una serie de preguntas en sus pantallas y esperamos que por favor las puedan completar. ¿A qué sector pertenece? Es la primera. Luego la razón por la cual se inscribió en este evento, indicar su rango de edad, por favor, género y dónde se encuentra. Vamos a regalarles 2 minutos para completar esta encuesta rápida. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Para comenzar nuestras ponencias del día de hoy, tenemos a Eduardo Piquero, director general de México II, que nos comentará sobre la introducción teórica al financiamiento para cambio climático, mitigación, adaptación y resiliencia. Eduardo es experto senior en precio al carbono. Cuenta con más de 15 años de experiencia en mercados de carbono a nivel internacional, especializado en el desarrollo de proyectos de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero. Eduardo, adelante. Muchísimas gracias, Milena. ¿Solo me confirmas que se escucha y se ve mi pantalla? Se escucha y se ve tu pantalla, Eduardo. Perfecto, excelente, Milena. Muchísimas gracias. Gracias a todos, por cierto, por estar aquí. Como mencionaba Milena, yo soy Eduardo Piquero, conectado desde la Ciudad de México. Desafortunadamente, no estoy en la República Dominicana, la isla donde, siempre digo lo mismo, perdón, a muchos de ustedes ya los conozco, pero es la isla donde todo comenzó, porque todos tenemos algo en República Dominicana. Todos los latinoamericanos venimos de allá. Así que es un gustazo por lo menos estar virtualmente con todos ustedes. Pues como muy bien mencionaba hace unos momentos Milena, el primer curso que tenemos, el primer curso que ofrecemos de esta serie de 4 cursos para la República Dominicana están enfocados en, el primero de ellos está enfocado en cambio climático, el segundo en instrumentos para financiar proyectos de cambio climático, luego hablamos de riesgos climáticos y por último tenemos todo un curso dedicado a cómo hacer proyectos de carbono. ¿Dónde está el mercado de carbono hoy? Que es otra salida adicional. Primero, para comenzar esta serie de exposiciones, vamos a comenzar hablando de qué es el financiamiento climático y 2 o 3 conceptos clave
los cuales no nos van a demorar mucho tiempo. Sé que estamos levemente pasados de tiempo y le pido por favor a Milena que con todo gusto me diga cuando ya no tenemos más tiempo. Le esperaré no durar mucho tiempo la presentación para que tampoco se aburren de mi voz. Así que, pues sin más, les voy a comentar. Primero vamos a hablar sobre qué es cambio climático y luego conceptos que vamos a escuchar esta semana, la semana que viene y las que siguen: mitigación, adaptación, resiliencia. Muy importante comentarles. Cuando hablemos de financiamiento climático en estos cursos, vamos a referirnos a esto. Para hacer frente al cambio climático, que ya todos sabemos qué significa y cómo es y cómo se produce, y para eso tenemos a una experta internacional luego de esta presentación, vamos a necesitar enormes cantidades de recursos, enormes cantidades. Pero esos recursos no vienen todos de un solo lugar. Una parte de esos recursos vendrán de los gobiernos, vendrán de los presupuestos, ¿no? De lo que recauda el gobierno y destina todos los años gastando en infraestructura, en educación, no sé, en desarrollar nuevos proyectos, etcétera, ¿no? Un montón de cosas. Pero hay una gran parte de recursos que van a tener que venir de otro lugar. Ni siquiera el país más rico del mundo, no sé, Noruega, imagínense uno, el que les guste, Noruega, Suecia, Finlandia, aunque destinaran el 100% de todo su presupuesto para sus temas de cambio climático, no podrían hacer frente solos a todo lo que necesitamos. Entonces, si no movilizamos al sector privado para hacer frente al cambio climático, no vamos a poder generar los proyectos, no vamos a poder alcanzar las metas que nos hemos fijado, tanto de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero como de adaptación al cambio climático. Y otro punto muy importante son los impactos relacionados con resiliencia. Para que se den una idea, hay proyectos, hay cosas que podemos hacer tanto en mitigación como en adaptación que tienen una rentabilidad muy alta y por lo tanto podrían ser muy atractivos para el sector privado. ¿Cuáles? Imagínense un montón, ¿no? Desde ya, proyectos que reducen emisiones, paneles solares, energía renovable en Dominicana, que por suerte ahora se está moviendo muchísimo desde ya, electromovilidad, pero no es lo único. También hay soluciones en adaptación, por ejemplo, agua, que pueden ser muy rentables. Un estudio del Banco Mundial de hace muy poco tiempo indicaba que de cada $1 invertido en cambio climático por el sector privado, podrías tener una rentabilidad de 4-1. O sea que por cada $1 podrías ganar $4 más adicionales. Por lo tanto, desde ya que hay un montón de oportunidades, hay muchísimos proyectos que nosotros podemos desarrollar, podemos llevar adelante extremadamente rentables. Eso es algo muy, muy importante para cualquiera que esté trabajando en diseño de nuevos proyectos, que esté trabajando en casas de inversión. Desde ya es un gran llamado al sector financiero, que por suerte tenemos algunos representantes aquí. El primer concepto que voy a comentarles, y estoy seguro todos ustedes ya conocen, es desde ya mitigación, mitigar el cambio climático. ¿Qué quiere decir mitigar? Pues básicamente lo mismo que en otros contextos. Si yo produzco un cambio climático de 100, mitigándolo, el cambio climático va a ser de 9. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer reduciendo emisiones de gases de efecto invernadero. Pero ustedes nos dirán, bueno, pues está muy bien, es algo muy loable, pero pues en verdad los grandes emisores de gases de efecto invernadero son otros países, son desde ya China, Estados Unidos, la Unión Europea, otros países en América Latina como México, como Brasil, y tendrían toda la razón. Pero les tengo que decir dos cosas. Número uno, la economía dominicana se ha duplicado en 20 años, por lo tanto también aumentó muchísimo las emisiones de gases de efecto invernadero del país, número uno. O sea que el crecimiento y el desarrollo del país han estado basados en todavía combustibles fósiles. Número dos, las oportunidades de reducciones de emisiones en Dominicana son muchísimas, muchísimas. Hay mucho por hacer todavía ahí. Y el efecto climático, el efecto científico de reducir emisiones es exactamente el mismo si se hace en China, en Sudáfrica, en Estados Unidos o en República Dominicana. Allí donde sea más barato reducir, es donde debemos comenzar a reducir. Esa es la oportunidad para Dominicana,
Ese es el concepto de mitigación que queremos llevar adelante. Reducir emisiones, no importa dónde, allí donde sea más barato. Y Dominicana tiene muchísimo que ofrecer, tanto en soluciones basadas en naturaleza, que lo vamos a ver más adelante, qué significa esto, como por otro lado, muchísimos proyectos desde el lado industrial y energético. Pero para que se den una idea de la cantidad de dinero que hay esperando ser invertido en soluciones de mitigación, les vamos a estar comentando sobre el Fondo Verde para el Clima. El Fondo Verde para el Clima es un fondo que nació desde la Convención de Cambio Climático, destinado a apoyar proyectos de mitigación y de adaptación, de los dos. Ahora bien, el tamaño del fondo no es del todo grande, no vamos a comentar más adelante, pero el Fondo Verde para el Clima tiene reservados ya 155 millones de beneficios y hay ya una ventanilla dedicada exclusivamente para proyectos de mitigación, a los cuales ya se han sometido varios mecanismos. O sea, vamos a ver más adelante en el curso cómo presentar proyectos en el Fondo Verde para el Clima. El segundo concepto que queremos llevar es adaptación. ¿Qué significa adaptación? Significa cambiar la forma en la cual producimos, en la cual nos comportamos, y las estructuras que tenemos hoy para hacer frente al cambio climático. Esto quiere decir adaptación. Ya los tenemos, ya tenemos un aumento del 1.1 o 1,1 grados centígrados de la temperatura promedio mundial. Eso ya tiene efectos. ¿Cómo nos vamos a adaptar a eso? Eso significa adaptación. Importante comentarles, especialmente importante para la República Dominicana, que el Fondo Verde para el Clima ya tiene reservados $3,000 millones para proyectos exclusivamente de adaptación, particularmente enfocado en personas y comunidades, ¿no? Y también en países que son extremadamente vulnerables al cambio climático. República Dominicana es uno de ellos, por lo tanto también hay una ventanilla especial para proyectos desde allá. Entonces, ¿qué tipos de proyectos podemos desarrollar allá? Pues muchísimo enfocado en ecosistemas, en proteger ecosistemas y proteger los servicios ecosistémicos que se desarrollan desde ahí. Salud, proyectos desarrollados a partir de la seguridad alimentaria e hídrica, que es muy importante, muy importante. Infraestructura resiliente que soporte, que aguante los efectos del cambio climático, y también medios de vida de comunidades más vulnerables. Por ejemplo, se me ocurre en Dominicana, pesca, ¿no? Pues las comunidades vulnerables que dependen de recursos naturales para seguir subsistiendo. Vamos a ver, como les comentaba, más adelante en este curso, un poco sobre adaptación. Y por último está la resiliencia. Resiliencia quiere decir la capacidad de recuperarse de desastres naturales relacionados con el cambio climático. Y acá vamos a ver, tenemos todo un curso sobre riesgos climáticos, mucho que decir desde allá. ¿Qué tipos de riesgos son? Porque todos nosotros conocemos los riesgos físicos del cambio climático, ¿no? Que desafortunadamente se conocen en la región: huracanes, inundaciones, sequías, falta de agua, cambios en temperatura, cambios en patrones de lluvia, etc. Ahora bien, tenemos algo que son los riesgos de transición. No hace falta sentir los efectos del cambio climático físicos para tener otros efectos del cambio climático. Por ejemplo, la gran transición que estamos viendo hacia la electromovilidad, hacia coches eléctricos, va a tener un impacto sobre la industria de los coches convencionales. Ese es un riesgo de transición, porque estamos saliendo de un tipo de economía para entrar a otro tipo de economía. Y eso significa un enorme esfuerzo de, adivinen qué, adaptación a la nueva circunstancia. Y esta es una adaptación diferente, adaptación financiera a lo que va a venir. Vamos a ahondar sobre esto también durante todo el curso. Les pedimos que por favor estén atentos porque estos conceptos sí son un poco más nuevos. Y finalmente vamos a ahondar sobre algunos instrumentos para financiar la infraestructura que necesitamos, los proyectos que necesitamos y las nuevas empresas que necesitamos.
Uno de esos instrumentos son los instrumentos etiquetados. Los instrumentos etiquetados, cuando vamos a verlos más adelante, aquí solo hay un ejemplo, son los bonos, ¿no? Los bonos de deuda. ¿Qué es un bono para todo aquel que no sea financiero? Es un gigantesco pagaré. Es como un pagaré cuando vas a comprar un coche, firmas un pagaré y en vez de darle este pagaré a una persona, en este caso lo tienes que vender en el mercado financiero. Fíjense, si yo fuera a solicitarle un crédito de 100 millones de dólares al Banco Popular, bueno, tal vez al Banco Popular o al Banreservas sí, pero un número muy grande, pues no me lo van a dar, porque van a decir, no, pues si te lo doy a ti, me voy a quedar sin recursos para otras personas. Pero sin embargo, si lo vendo en el mercado financiero, lo pueden comprar fondos de pensiones, aseguradoras, esos son inversionistas institucionales, y estos recursos que yo recolecto en el mercado financiero los destino a proyectos ya preseleccionados. Aquí tenemos los bonos verdes, que son para proyectos relacionados con medio ambiente, los bonos sociales, que son para proyectos relacionados con temas sociales, por ejemplo, educación, salud, y los bonos sostenibles, que son los que combinan beneficios ambientales y sociales. Lo que ven aquí es un total acumulado por el número de monto, del monto total a nivel internacional, de bonos verdes, sociales y sostenibles. $1 trillón, $1 trillion en inglés, o sea, en verdad sería un billón en español, lo cual es muchísimo dinero. Para que se den una idea, es todo el tamaño de la economía de Brasil, o sea, es muchísimo dinero, solamente para bonos verdes. 316 billion o 1.000 millones de dólares para bonos sustentables y 315 billion para temas sociales. Para que se den una idea del tamaño de este mercado, estábamos hablando recién sobre el Fondo Verde para el Clima. El tamaño del Fondo Verde para el Clima es de 10 billion, o sea, 10.000 millones, que ni siquiera fue desembolsado todo el dinero. O sea, imagínense 10 en comparación con 316 o 315. Ese es el tamaño de la oportunidad del mercado bursátil para desarrollar proyectos. Vamos a ahondar sobre esto, sobre créditos verdes, fideicomisos verdes, en las próximas presentaciones. Y por último, vamos a terminar esta presentación con algo que todos ustedes, estoy seguro, escucharon, que es la recuperación verde. ¿Qué quiere decir la recuperación verde? Quiere decir que todos los esfuerzos para reactivar la economía, luego de esta pandemia que estamos sufriendo ahora, que bien decía Milena, es un simulacro, es solamente un adelanto de lo que podríamos tener con el cambio climático, pues que destinemos esos recursos a proyectos, a actividades, a estructuras que estén relacionadas con los objetivos de reducciones de emisiones y de adaptación al cambio climático. Lo que pueden ver aquí son los tamaños de los paquetes fiscales desarrollados por diferentes economías en todo el mundo y medidos en comparación con qué tan verdes son, ¿no? Pueden ver Noruega, Dinamarca, Finlandia, que son los países nórdicos desde ya, algo inclusive también en Brasil, etcétera, y también pueden ver el tamaño del esfuerzo relacionado. Es muy importante que esto no se quede solo en buenas prácticas, ¿no? Solamente en una declaración. Va a ser muy importante llevarlo adelante durante los próximos meses, porque necesitamos meses, para poder tener un efecto real en reducciones de emisiones y en proyectos que valgan la pena para poder desarrollar un mercado bursátil que también sea importante y esté enfocado en temas verdes. Les voy a contar solo un tema. Hace muy poco tiempo, en el mercado financiero de toda América Latina, hablar de temas verdes era casi hablar de filantropía. Hace muy poco tiempo, me refiero a hace 2 años. Hoy en día, no hay ningún mercado financiero en América Latina, de ningún país, incluyendo la República Dominicana, en donde los bancos, los inversionistas,
las empresas que participan ahí, como por ejemplo una empresa que emite deuda, no esté mirando el tema de sustentabilidad o de sostenibilidad. No lo hay, porque si tu empresa, si tu actividad, si tu gobierno, si tu municipio quiere estar en el futuro, va a tener que hacer frente al cambio climático. No hay actividad que esté exenta, ninguna. No hay empresa que esté exenta, no hay gobierno que esté exento. Es central para cualquier inversionista que sus inversiones vivan en el futuro, estén en el futuro. Por lo tanto, vas a querer invertir en cosas que quieran vivir en el futuro. Un municipio, una empresa, un país que esté más preparado contra el cambio climático es un país, es una empresa, es un municipio más competitivo y vas a querer estar ahí. Eso es lo que quiere decir este gráfico, ¿no? Más o menos. Aquí vamos a dejarla hasta ahora, puntualmente 10:30 hora de Santo Domingo. Este es mi contacto, se los dejo totalmente para ustedes. De todas maneras, vamos a vernos y aquí me voy a quedar durante todo este seminario, el seminario que viene. Milena. Muchísimas gracias, Eduardo. Vamos a revisar las preguntas, si tenemos alguna en el chat. Si alguien tiene alguna inquietud en este momento acerca de la ponencia de Eduardo, por favor, tenemos unos minutos para sus preguntas, inquietudes que Eduardo pueda responder. Creo que no hay muchas, tal vez sea temprano y necesitemos más café. Parece que nos están animando, entendieron excelentemente bien todos. Pues son conceptos básicos, la verdad es que es solamente para poner la mesa sobre todo lo que vamos a ver los próximos días. Perfecto. Bueno, Eduardo. Bueno, tenemos una pregunta de parte de Jorge Camacho. Para México, en el diagrama de qué tan verde es un país, ¿nos podrías explicar cómo es el estatus de México en este tema, por favor? Por supuesto, Jorge. En verdad lo que mostraba el gráfico era el paquete de recuperación económica presentado por el gobierno, qué tan verde es. En el caso de México estaba rankeado en cercano a 0. De verdad no era muy verde, ¿no? El paquete de recuperación. Ahora bien, ¿qué tan verde es el país? Las oportunidades de enverdecimiento de la economía en México y en todos los países de América Latina son enormes. Recursos naturales como pocos lugares. En energías renovables es prácticamente el Golfo Pérsico de las energías renovables, sol, viento, geotermia, de todos los recursos, está en toda la región, y sucede algo parecido con República Dominicana. El problema que tenemos en América Latina ahora ya no es la disponibilidad de dinero. Los inversionistas están buscando proyectos verdes. El problema es que no tenemos proyectos verdes. Hace falta desarrollar proyectos, estructurar proyectos que sean invertibles. Y ese es el objetivo de uno de los cursos, de los seminarios que tenemos diseñados para todos ustedes, enfocado especialmente en cómo financiar los proyectos que ustedes tengan y quieran llevar adelante. Mirena. Muchísimas gracias, Eduardo. Sí. Tenemos otra pregunta de parte de Karin Aybar. Buenos días, gracias por la presentación. ¿Usted sabe si República Dominicana está participando actualmente en los bonos de financiamiento, ya sea verdes, sociales o sostenibles? Sí, hay 2 experiencias que les vamos a contar más adelante sobre verdes y hay oportunidades por donde quiera. Yo creo que no hay ningún país que esté exento, hay oportunidades por donde mires. Gracias, Eduardo. Jorge Camacho tiene otra pregunta. Si para todo Centro y Sudamérica aplica la misma estructura de intercambio de bonos. Sí, tendría que hacer las salvedades obvias, aquellas economías que no son de mercado. Por supuesto, Cuba sería la excepción, no es una economía de mercado, por lo tanto no hay un mercado financiero. Desafortunadamente sucede lo mismo con Venezuela, no hay un mercado financiero. En el resto de todos los países, incluyendo Bolivia, incluyendo los menos desarrollados de toda la región, hay mercados financieros y hay inversionistas porque todos tenemos un fondo de pensiones, ¿no? y ese fondo de pensiones tiene que invertir el dinero en algún lugar, ¿no? Pues no es que se los queda y se queda mirando los billetes en su casa, no es el caso. El caso es que tiene que invertirlo
para generar más recursos y poder pagarnos a todos nosotros las pensiones algún día. Y para eso, todos los mercados funcionan exactamente igual en América Latina. Muchas gracias. Isabel Put quiere saber, buenos días, ¿nos puede explicar los que son certificados verdes? Tengo entendido que estos se pueden hasta vender. Es correcto lo que mencionas, Isabel. Un bono, estamos hablando de un bono verde, es un bono de deuda que emite una empresa o alguien calificado para poder emitir deuda en una bolsa, por ejemplo, Santo Domingo, y los inversionistas institucionales ven este bono y pues lo pueden comprar o no. Por supuesto es un mercado donde hay oferta de compra-venta completamente libre, pero por favor no confundir, gracias por la pregunta porque es muy buena, no confundir nunca un bono verde con un bono de carbono. Son dos cosas diferentes, son como dos planetas diferentes, Venus y Marte. Un bono verde es un bono de deuda, como mencionábamos recién, es un título de deuda, como si fuera un gigantesco pagaré. Por otro lado, un bono de carbono es una reducción certificada de emisiones, vamos a verlo más adelante, hace referencia al mercado de carbono, que es otro animal. Tenemos todo un curso dedicado solo para mercado de carbono. Gracias. Últimas dos preguntas. La siguiente de Emily Rodríguez dice, yo he estado buscando financiamiento para una financiación de plano medioambiental. ¿A dónde puedo dirigirme para encontrar inversionistas que podrían estar interesados? Siempre depende del tipo de proyecto, Emily. Qué gustazo que estés con nosotros, te mando un abrazo gigante. Depende siempre del tipo de proyecto. Si tu proyecto tiene cierta categoría, cierto monto, no me refiero a qué categoría, cierto monto y es de cierto tipo de proyectos, tienes un tipo de inversionistas, por ejemplo, institucionales en el mercado bursátil. Si es de otro nivel, puede ser un crédito. Si es de otro nivel, podrían ser fondos especialmente dedicados de parte de cooperación internacional, e incluso si es de otra categoría, pueden ser un fondo internacional como el Fondo Verde para el Clima o algún otro. Sería cuestión de identificar, como decimos en México, a cada sapo la pedrada, ¿no? Bueno, es un poco violento el dicho, pero en verdad depende del tipo de proyecto, el tipo de inversionista. Emily Vidal, Eduardo dice, ¿cómo puedo obtener la certificación de educador verde en el aspecto de educación ambiental? No lo sé, soy honesto, la verdad es que no lo sé. La verdad es que no lo sé, Emily. Tal vez nos pueda ayudar Neri un poco más adelante. Se le reservamos a ella la pregunta. Vamos a anotar esa pregunta para Nelly. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Muy interesante tu ponencia y esperemos que sea de utilidad para todos. Esperemos que sí, Milena. Vamos a solicitarle a nuestros ponentes que antes de cerrar nos dejen a toda la audiencia una joya o bonus track, ¿verdad? Que es algo que nos pueda ser de utilidad. ¿Cuál es tu joyita, Eduardo? Yo les voy a dejar una película que me encantó, que todos aquellos que tengan Netflix se les recomiendo muchísimo. Se llama El niño que domó el viento. Es una película sobre un niño que aprende cómo hacer un molino de viento en África. Es muy conmovedora, muy buena y habla precisamente de estos temas ambientales y cómo la invención humana, el esfuerzo humano, nos ayuda a adaptarnos de la mejor manera al medio ambiente. Excelente, muchísimas gracias, Eduardo. A continuación, muchas gracias, Milena. Con Laura Vallejo, que es experta internacional en adaptación al cambio climático. Ella nos contará sobre la ciencia del cambio climático, es decir, cómo funciona el cambio climático y por qué es importante atenderlo. Laura tuvo a su cargo el desarrollo de planes de adaptación de varias ciudades en México y fue la encargada de introducir el tema de adaptación en el Ministerio del Interior de México. Adelante, Laura. Muchas gracias, Mile, muchísimas gracias. Buenos días a todas y todos. Yo también estoy en México y muy ansiosa también de conocerles eventualmente en persona.
estoy enamorada del país, solo nada más por todo lo que veo que se puede hacer para adaptación. Entonces, voy a compartir pantalla. Me toca a mí hablar de temas más técnicos, más duros, por decir así, pero también, pues, que no perdamos de vista que todo esto siempre representa oportunidades y que eso es como hemos vivido realmente toda la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué vamos a hablar de la ciencia para el cambio climático? Cuando, pues bueno, tener estas bases siempre nos resulta importante, no solamente para poder comprender de dónde viene toda esta problemática, sino pues para la planeación de políticas públicas, para ponernos justamente hace algunos años creativos y encontrar nuevas fuentes de financiamiento, para dar estas respuestas que se necesitan desde diferentes sectores. Y bueno, también a lo que más nos atañe aquí es para buscar, ¿no? Para conocer en dónde podemos invertir en esos proyectos sustentables, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más, sí están viendo todos mi pantalla, ¿verdad? Quisiera corroborar eso, Mile. Sí, se ve muy bien. Bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, son 6 puntos importantes que vamos a cubrir aquí, las bases del cambio climático. Eso es muy, muy técnico. Intenté que fuera como más digerible. Entiendo que muchísimas personas de aquí son mucho más expertos que yo en esto. Sin embargo, pues vale la pena que sí tengamos este repaso. Vamos a hablar de adaptación y resiliencia, vamos a hablar de mitigación. Vamos a hablar de la gobernanza internacional del cambio climático, así como también, pues nada más, comentar algunos de estos mecanismos, comentar los mecanismos de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Vamos a hablar de también estos instrumentos vinculantes que existieron y existen, y también a tono de comentario vamos a señalar algunos de los retos globales y oportunidades. Entonces, pues bueno, aquí voy a minimizar. ¿Qué pasa? Que durante muchísimo tiempo consideramos, bueno, habían algunos países que no creían que existía el cambio climático, se le atribuían a conductas, pues, normales de los mismos ecosistemas. Entonces, bueno, a partir del último, bueno, penúltimo, penúltimo informe del panel intergubernamental de cambio climático, se logró recuperar toda la evidencia que demostraba que sí, que en efecto somos nosotros los causantes de esto. Hay una influencia humana en el sistema climático, es clara, y las emisiones antropógenas recientes de gases de efecto invernadero son las más altas de la historia. Estamos haciendo algo aquí nosotros, ¿no? Estos cambios climáticos recientes han tenido impactos generalizados en los sistemas humanos y naturales. Desde la década de 1950, muchos de los cambios observados no han tenido precedentes en los últimos decenios o milenios. O sea, esto es súper grave. Estamos teniendo impacto, nuestras actividades de 60, 70 años para acá están teniendo impacto, pues ya a nivel de milenio, y bueno, la atmósfera y el océano se ha calentado, los volúmenes de nieve y hielo han disminuido y el nivel del mar se está elevando, ¿no? Entonces, bueno, aquí nosotros pues normalmente vamos a trabajar con diferentes conceptos. Si bien estamos enfocados en algo financiero, no hay que perder de vista algunos de estos para que cuando vayamos al tema de riesgos, pues los tengamos presentes, ¿no? Diferenciar entre tiempo atmosférico y clima, porque muchas veces en el español decimos, ay, el clima está hoy, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México el clima está bien frío, creo que amanecimos a 7 grados u 8 grados, pero bueno, entonces, no, ese no es el clima, ese es el tiempo atmosférico. Y bueno, este es el conjunto de fenómenos en un momento determinado, en este caso sería hoy. Y luego después, ya lo que es el clima es una descripción estadística, normalmente se considera en 10 años,
pero podemos, el rango lo podemos ampliar hasta miles o millones de años, ¿no? De acuerdo a valores establecidos y la variabilidad de las magnitudes durante estos periodos. Tenemos también la variabilidad climática. Denota las variaciones del estado medio y otras características del clima en todas las escalas espaciales y temporales, más amplia que la de los fenómenos meteorológicos, es decir, pues tenemos no hay la variabilidad de ahorita está haciendo mucho frío en la Ciudad de México y en la tarde puede llover, pues esa no, ¿no? Nos referimos a este periodo más amplio. Y bueno, el calentamiento global es el aumento de la temperatura media en la superficie. Siempre se considera en un promedio de 30 años, centrado en un periodo particular, expresado en relación con los niveles preindustriales, a menos que se especifique de otra manera, ¿no? Bueno, aquí muy rápido, tenemos nuestro sistema climático, pues para entenderlo, ustedes tienen esta presentación. Sin embargo, pues a veces sí es importante destacar cómo nosotros estamos afectando justo este sistema que a lo mejor se ve muy bien ahorita como lo presenta, porque esa sería nuestra naturaleza, y luego, bueno, nuestras influencias humanas como lo tenemos. Vamos a hablar entonces, ¿no? El cambio climático es esta variación del estado del clima identificable en la variabilidad de sus propiedades que persiste durante periodos prolongados, generalmente décadas o periodos más largos. Tenemos los procesos naturales o forzamientos externos, y esto pues se refiere a lo mismo, ¿no? A lo que está sucediendo con la misma naturaleza, por ejemplo, una erupción volcánica, ¿no? Entonces, esto puede hacer que haya variabilidad en el clima. Pero también tenemos los cambios antropógenos, que esos son realmente los que nos atañen aquí y esos son los que y que nos deben porque nosotros los hemos ocasionado como humanidad. Y son persistentes a la composición de la atmósfera o tiene que ver pues también con el uso de la tierra. Entonces, aquí la Convención Marco, ahorita la comentaremos un poquito también, la Convención Marco de Cambio Climático sí hace esa distinción, ¿no? Entre las actividades naturales o los procesos que el mismo clima tiene y la otra es cómo nosotros hemos influenciado en esto. Bueno, el efecto invernadero ya sabemos, ¿no? Entonces, digamos que si lo traducimos a nuestra propia casa, estos gases GI, ahorita los mencionaremos, tienen este calorcito natural. Lo que pasa es que si nosotros estamos produciendo lo demás por nuestras actividades humanas, desde luego, ¿qué sucede? Que estamos calentando nuestra tierra de más. Entonces, pero también tenemos algunas funciones naturales, no hay que perderlas de vista, el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña, ¿no? Entonces, tenemos, para que podamos eventualmente tener este análisis nosotros del clima, tenemos algunos instrumentos, solamente pues los quiero mencionar por si en algún momento los tenemos presentes a lo largo del curso, y uno sería la predicción climática, y es esta previsión, y es un intento de obtener una estimación de la evolución real del clima en el futuro. Después tenemos nuestros escenarios de emisiones. Los escenarios de emisiones describen las futuras emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero, aerosoles y otros contaminantes, y junto con la información sobre el uso y la ocupación del suelo. Entonces, esto ya nos proporciona los datos para elaborar los modelos climáticos, que es lo que sigue. Un modelo climático sería esta ya representación numérica de un sistema basado en propiedades físicas, químicas, biológicas, de estos componentes en este espacio y las interacciones en los procesos de retroefecto, y recoge algunas de las propiedades ya conocidas, ¿no? Ese sería nuestro modelo climático. Y luego, a partir de estos modelos, que ya los tenemos, entonces ya concentramos estos datos, después ya nos vamos hacia nuestra proyección climática. Esta proyección es una respuesta simulada
del sistema climático, considerando todos estos componentes, se corren en modelos ya establecidos y pues nos pueden dar estas emisiones futuras o de concentraciones de gases y aerosoles, efecto invernadero. Por lo general, pues está basado, como lo mencioné, en los modelos climáticos. Entonces, los factores que inciden en el clima, pues ya lo comentamos, ¿no? Esta es una gráfica pues muy conocida, sin embargo, pues no deja de ser impactante, ¿no? O sea, cómo mientras los procesos naturales que les mencionaba, como los volcánicos, tienen estos impactos, o sea, solamente de la época industrial para acá, o sea, de 1800 hasta el 2000 está, cómo se ha incrementado el nivel de CO2 en la atmósfera. Por supuesto, producto de nuestras acciones, ¿no? También esta imagen que pues también conocemos ya y cómo hemos contribuido en aumentar la temperatura en la Tierra. Entonces, bueno, ¿qué son estos gases de efecto invernadero? Pues bueno, son estos impulsores antropogénicos. Bueno, los gases no, me refiero, sino estas acciones son impulsores antropogénicos que están afectando o que están impactando en el cambio climático. Entonces, el IPCC dice que es muy probable que más del 50% del cambio climático observado desde 1951 se deba a la combinación del incremento de los gases de efecto invernadero y otros forzamientos antropógenos. Entonces, bueno, estos gases estaban regulados por el protocolo Kioto del dióxido de carbono. Bueno, empecemos. El dióxido de carbono es el gas efecto invernadero más importante. Por eso Eduardo comentaba, ¿no? Hay bonos verdes y hay bonos de carbono. Digamos que se han centrado muchísimo las acciones justamente porque es el que contribuye con el 64% del forzamiento radiativo total ocasionado, ¿no? Esto es de larga duración. Y pues más o menos se absorbe, de estas emisiones, la mitad se absorbe por la biosfera y la otra mitad se absorbe por los océanos. Esta 50% que no se absorbe por la parte natural, pues permanece en la atmósfera por cientos y hasta miles de años. O sea, por eso se le da tanta prioridad y además pues es el de mayor concentración. Después tenemos el metano, contribuye con el 18% del forzamiento radiativo total ocasionado por los GI. El 40% viene de fuentes naturales, mientras que el 60% también viene de fuentes humanas. Después tenemos al óxido nitroso, contribuye con el 6% del forzamiento radiativo, permanece en la atmósfera hasta 114 años, un poquito menos, digamos, y también son 60% actividades humanas y 40% actividades naturales. Después tenemos los gases fluorado, que esos son los hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos, hexafluorocarbonos. Y estos hasta aquí estaban regulados por el protocolo Kioto, ahorita lo revisamos un poquitín, y tenemos los clorofluorocarbonos, que estos están regulados por el protocolo de Montreal. Entonces, bueno, continuamos. En temas generales, bueno, los impactos del cambio climático en los ecosistemas tiene que ver con pues las afectaciones que hacemos a la biodiversidad, al almacenamiento de carbono, nuestros hábitats. En los sistemas urbanos, pues el consumo tiene que ver con la seguridad alimentaria, con el agua, con la salud. En los sistemas urbanos, pues los edificios, el transporte, nuestro estilo de vida. En los económicos, la energía, la fabricación, las industrias, el capital natural, y bueno, en los sociales,
y ya lo estamos viendo, ¿no? Es un tema de equidad, es un tema de migración, paz, y pues esperemos que no lleguemos a conflictos este, humanos por el cambio climático, que bueno, es una de las proyecciones, ¿no? Entonces, esta ciencia, bueno, nos está diciendo que cada una de las 3 últimas décadas se ha producido un aumento progresivo en la temperatura de la superficie terrestre, mayor que en cualquier década precedente desde 1850 a 2012. Más del 60% del incremento neto de la energía en el sistema climático se almacena en la capa superior del océano. Y luego, durante el periodo comprendido entre 1901 y 2010, el nivel medio global del mar se elevó en 19 metros, es decir, 19 centímetros. Entonces, bueno, hasta aquí, digamos, eso es lo que hay. La ciencia, hay muchísimos datos, de verdad es impresionante todo lo que ya estamos produciendo y lo que hemos logrado en estos 30 años, 40 años del estudio del medio ambiente y 20 muy activos en temas de cambio climático. Entonces, pues bueno, los sistemas de información los tenemos muy a la mano. A veces la ciencia no se traduce tan fácilmente. Quisimos dejarle estos conceptos un poquito clave para los que no sean expertos, para los que son más que yo, pues desde luego ustedes los producen, o usted o ellas también. Entonces, bueno, después, ya para, ¿qué estamos haciendo nosotros o cómo identificamos como humanidad que se podían atender estos problemas? Bueno, hay 2 estrategias principales, las mencionó Eduardo Piquero, y es mitigación y adaptación. La adaptación y la resiliencia van de la mano, ¿no? Entonces, vamos a ver primero adaptación. Hay, como bien mencionaba Eduardo también, hay un montón de conceptos y, digamos, cada vez se acuñan nuevos porque justo pues tiene que ver con estos sistemas humanos. Entonces, pero bueno, vamos a verlo como este concepto general y se refiere a estos ajustes en los sistemas ecológicos, sociales o económicos en respuesta a estímulos climáticos reales o provistos en sus efectos o impactos. Esta es la definición de la Convención Marco. Creo que aquí, y por lo que vamos a estar trabajando, pues vale la pena también incluir en estos ajustes que se tienen que hacer los políticos, ¿no? Hay toda una serie de arreglos institucionales que se tienen que hacer para poder desarrollar las acciones de adaptación al cambio climático, desde a veces, pues, reglamentos de uso de suelo, como también tiene que ver con el día a día, ¿no? Con las actividades humanas que realizamos. Entonces, bueno, estos son también cambios en los procesos, prácticas, estructuras para moderar los daños potenciales, moderar, o para beneficiarse de las oportunidades asociadas con el cambio climático. En términos sencillos, los países y las comunidades necesitan desarrollar soluciones de adaptación e implementar acciones para responder a los impactos del cambio climático que ya están ocurriendo, así como prepararse para estos futuros eventos, ¿no? Tenemos varios tipos de adaptación. Tenemos los sistemas, bueno, cuando se refiere a esta diferencia también entre sistemas humanos y sistemas naturales. Entonces, hay algunas adaptaciones que la misma naturaleza hace. Nuestros manglares siempre están haciendo acciones de adaptación, son nuestros maestros, hay que observarles bien el comportamiento de este ecosistema, se ha adaptado durante milenios, pero bueno, entonces estos son los naturales. También tenemos los humanos, ¿no? Entonces estos procesos que nosotros mismos podemos apoyar para que la naturaleza tome sus reacciones o la misma infraestructura que nosotros creamos. Tenemos adaptación gradual, que mantiene la esencia del proceso. Tenemos la transformativa, que es a la que tenemos que llegar, o sea, con impulso tanto de la naturaleza como de nuestras actividades. Tenemos la preventiva, que esa es la que también ojalá sea la que siempre trabajemos. Y después tenemos la reactiva. En costos, digamos, de todo tipo de costos sociales, ambientales, económicos, siempre es mejor apostar hacia esta adaptación preventiva.
Eh, Eventualmente, pues observaremos si el costo por invertir en prevención más o menos es de $3, o sea, de lo que me puede costar un impacto, si yo necesito invertir $3 si es en prevención versus $9 en si es algo reactivo. Entonces nos conviene mucho adaptarnos desde ahora a lo que puede venir con esta información que ya tenemos. También existe la maladaptación. Este es un término acuñado por la ciencia del cambio climático y que tiene que ver con estas medidas que pueden conducir a un mayor riesgo de resultados adversos con relación al clima, por ejemplo, es a través del aumento de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? A lo mejor en su momento, en la época de los 90, se sustituían los DIC, se removían los manglares para poner diques. Esto, pues bueno, eventualmente es una acción de maladaptación y desafortunadamente es una consecuencia imprevista, ¿no? Es parte de la falta de información, de la falta de consenso incluso, porque pues a veces tomamos medidas desde las políticas públicas que la comunidad pues tampoco se siente pertenecida y reaccionan de otra manera, ¿no? Como los cuidados que se les tiene que dar. Laura, querida, te quedan 3 minutos, por favor. Me apuro, perdónenme. Entonces, bueno, me voy a ir rapidísimo. La adaptación basada en los ecosistemas. Esta es el tipo de adaptación más importante que hay ahorita. Digamos que es una solución basada en la naturaleza y esa es con la que principalmente vamos a estar trabajando. Les dejo aquí también estos otros conceptos, la vulnerabilidad al cambio climático, que es súper importante. Tenemos esta capacidad adaptiva y, pues bueno, los riesgos climáticos. Ahorita mi colega Nelly también nos va a platicar un poco de eso. La resiliencia, para mí ese es el tema que más me gusta, es un tema que me apasiona y es un tema que realmente lo tenemos los seres humanos y yo creo que los latinos un poco más identificado, pero bueno, llamémosle como este sistema social o ecológico para absorber una alteración sin perder ni su estructura básica o sus modos de funcionamiento, ni su capacidad de autoorganización y adaptación al estrés climático. Entonces, voy a irme rapidísimo con esto. Tenemos la mitigación y adaptación. La mitigación va a buscar siempre reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la adaptación, la vulnerabilidad de las poblaciones y ecosistemas. La mitigación la adaptación, reducir la vulnerabilidad, la mitigación, aumentar el financiamiento para el cambio climático, la adaptación, aumentar la resiliencia ante los riesgos, también puede ser, o sea, son estrategias complementarias. La mitigación puede ser internacional o nacional, la adaptación necesariamente tiene que ser local. Bueno, las medidas tienen que estar muy centradas en lo local. La mitigación es el uso y manejo de energía, la adaptación, el uso y manejo de los recursos naturales. Básicamente tiene que ver mucho con agua, ¿no? Entonces, Eduardo ya habló de mitigación, pues tiene que ver con esta parte de la reducción de emisiones. Les dejamos también aquí los conceptos claves. En la página hay un glosario, los invitamos también a que lo revisen. Si en algún momento hay alguna duda. Tenemos nuestras opciones de mitigación, desarrollo bajo en carbonos, y el concepto también del desarrollo bajo en emisiones. Tenemos el concepto de la economía verde. Aquí un repaso un poco de los impactos que tienen ya específicamente cada uno de los gases de efecto invernadero en nuestras actividades. Y bueno, los beneficios resultantes de atender acciones de mitigación. Tengo muy poco tiempo, entonces las medidas ya las conocemos en el transporte, en la agricultura y bueno, ya nos pasamos a la gobernanza. Vamos a trabajar únicamente, enfocarnos sobre la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Aquí les dejamos este breve recorrido sobre las principales cumbres climáticas y pues rapidísimo me detengo en este tipo de gobernanza, porque este esquema nos va a ayudar un poco, aunque no se ve también, disculpen, sobre todo en conocer cómo los fondos existentes dentro de esta gobernanza de la Convención Marco, ¿no? Entonces, tenemos el Fondo Verde, que ya también
para el medio ambiente mundial, tenemos un fondo especial para el cambio climático, tenemos el fondo para los países menos desarrollados, y también tenemos este fondo de adaptación. Se han creado otros, pero bueno, eso los estaremos revisando. Aquí tenemos pues nuestros instrumentos del protocolo Kioto, que lo conocimos muy bien. A mí me encanta que el consejo lleva el nombre, ¿no?, del mecanismo. Y pues del Acuerdo de París, estos ya son un poquito generales. Me voy a centrar, ya lo vamos a revisar a lo largo de todo el curso. Entonces, yo nada más quiero a tono de reflexión, no son todos, no están identificados, no están en una receta, son a partir de esta presentación, pero pues los retos son que desafortunadamente hay un deterioro y una pérdida de ecosistemas, biodiversidad, incluso hemos llegado en algunos casos a puntos de no retorno en las afectaciones que hemos tenido, ¿no?, a todo el medio ambiente. Hay un incremento en la frecuencia e intensidad de los eventos climáticos extremos. Desafortunadamente, como estas afectaciones ya no las podemos detener, las vamos a ver todavía, ¿no? También hay un incremento en la vulnerabilidad de los ecosistemas y las sociedades. Si una vez ya fuimos fracturados, y eso pues República Dominicana lo ha visto con los ciclones y huracanes, desafortunadamente es muchísimo más difícil recuperarse y el nivel de vulnerabilidad aumenta. El financiamiento para los países en desarrollo a veces no es suficiente aparentemente, pero por eso Eduardo ya dijo que esto en realidad es una oportunidad y ahorita la vemos. Van a existir nuevas crisis globales. Un ejemplo es lo que estamos viviendo, pero esta es solamente una, ¿no? Desafortunadamente nos vamos a enfrentar. Tenemos crisis políticas y sociales y pues la falta de comprensión de estas implicaciones en todos los sentidos, ¿no? Y luego, oportunidades, que aquí sí quiero decirles que ese es como, sí, es terrible lo que estamos viviendo, es terrible de todo eso, pero hay muchísimas oportunidades. Entonces, hay un régimen y una gobernanza global en este tema. Hay evidencia de que algunos ecosistemas se han recuperado o han probado ser resilientes a los eventos extremos. La mayoría de los países cuentan con instituciones encargadas del tema en diferentes niveles. Hay información científica disponible y suficiente, realmente nada más a veces están ahí esperando los proyectos a ser desarrollados. Hay desarrollo de ciencia y tecnologías verdes, hay un incremento, las opciones de financiamiento alternativas. Eduardo ya mencionó estas cifras estratosféricas. Hay un creciente involucramiento y liderazgo de sectores no tradicionales, en este caso como el sector privado, que está tomando todo este liderazgo e iniciativas y que, bueno, es la razón también de este proyecto. Hay mucha conciencia y participación en diferentes sectores y hay un incremento en la actividad de los mercados de productos y servicios amigables con el medio ambiente. Entonces, creo que son muchísimas más las oportunidades. Desafortunadamente, pues sí, los retos son mayores, pero bueno, yo corrí y discúlpenme, es un tema que a mí me gusta mucho y no sé si ya dejé. Sí. Muchísimas gracias por tu presentación, excelente. ¿Quieres que pasemos a las preguntas y respuestas de una vez? Sí. Bueno, pues tenemos una de Elis Ayala, que dice que ¿cuál es la diferencia en el impacto ambiental de los fenómenos El Niño y La Niña? Tiene que ver con uno es el espacio y dos es por años. Entonces, realmente sí hay proyecciones, sí hay la diferencia entre uno y otro es también las temperaturas, o sea, los impactos tienen que ver hasta que los tengamos, digamos, las proyecciones nos pueden dar información, pero los impactos pues se tienen hasta que ocurre, ¿no?, el fenómeno. Gracias. Yulisa Báez quiere saber ejemplos de procesos que generan gases fluorados. Refrigeración. La refrigeración. Todos los refrigerantes. ¿Perdón?
todos los refrigerantes, esos son los procesos de los fluorohidrocarbonos. Hidrofluorocarbonos o fluorohidrocarbonos, como les quieran, pero son los líquidos refrigerantes. Muchas gracias. Adolfo Rodríguez quiere saber cuál es el país latinoamericano con mayor avance en el reto climático referido a la adaptación y cuáles han sido las fuentes principales de financiamiento. Híjole, no tengo ese dato. No hay, sí hay un índice de adaptación. No, creo que tiene que ver con muchísimos factores y con gusto puedo compartirles el índice, si me dejan sus datos, pero no hay como tal o sea, no hay un país que sea la estrella de la adaptación. En realidad son varios procesos, porque a lo mejor son menos, a lo mejor un país puede ser menos vulnerable un año que otro y son muchísimos los factores. En realidad, hay un índice de riesgo que es el que puede medir los impactos de los eventos climatológicos. Entonces, bueno, si tengo ciclones y huracanes este año y estoy suficientemente adaptado y fui suficientemente resiliente, pues bueno, tendré menos costos, ¿no? Pero ese índice sí viene eso. Pero decir que hay un país exactamente el mejor adaptado, hay muy buenos casos, o sea, por ejemplo, Costa Rica es un país que decir que a tono personal, no basado en evidencia que lo compruebe, creo que Costa Rica es de los países que son muy vulnerables, pero que tienen muy buenos sistemas de adaptación. Muchísimas gracias, Laura, por tan importante presentación. No, tenemos dos preguntitas más. Lo hacemos. Las últimas, por favor. Karim Aybar, perdón, el desarrollo de capacidades de respuestas para el aumento de la resiliencia es parte de la adaptación preventiva. Exactamente, sí, justo. O sea, el ser resiliente tiene que ver con prevención. O sea, digo, igual los índices también de resiliencia tienen que ver justo con eso, ¿no? Tienen que ver con prevención. Excelente. Saúl Hernández dice, ¿cuál es la importancia actual de la educación ambiental a más de 20 años de los principios del desarrollo sustentable como filosofía de que no hay mejor impacto que aquel que no se genera, que no hay mejor residuo que aquel que no se genera? Pues creo que sí hemos avanzado muchísimo, como yo lo puedo decir, o sea, como continente, como todo, o sea, voltemos a ver a los chiquitos en la calle, o sea, yo creo que si UNEP tiene un documento sobre educación y adaptación, educación y cambio climático, muy enfocado a sistemas. Si quieren lo puedo compartir, pero yo creo que si volteamos a ver a la calle y vemos cómo los niños tienen muchísimo más conciencia que las generaciones un poquito más adelantes o las nuestras, yo creo que tenemos un impacto positivo. Además, pues bueno, la publicidad en todos lados, ¿no? Ya hay o sea, no hay un país, yo creo, donde no llevemos ya educación ambiental, es algo que está ocurriendo, pero también si me deja sus datos en el chat, con gusto le mando ese informe y también con gusto pues podemos platicar más adelante. Gracias, Lau. Tenemos unas últimas dos preguntitas. ¿Cómo pueden participar las ONG juveniles en estos proyectos de mitigación? Bueno, vamos a ver todo el curso, hay muchas maneras de engagement, pero yo le apuesto 100% a la juventud. Necesitamos ese apoyo de ellos porque, número uno, son los que están en el terreno, las ONG son los que conocen las realidades, tienen todo ese conocimiento que a veces los tomadores de decisiones de políticas o los de no tenemos toda la sensibilidad que las ONGs tienen, o sí las podemos tener, pero siempre es importante considerarles esta participación que ellos hacen ciudadana. Entonces, yo creo que a través de mecanismos de participación
Pero eso es un tema que se ve más adelante, pero con gusto. O sea, esos son los mecanismos de participación que se generen, ¿no? Y todos los proyectos, y por lo menos lo que nosotros estamos apostando, es que tengan esta gobernanza, ¿no? Integral. Perfecto. También acerca de las ONG juveniles, mañana vamos a tener una presentación sobre el rol de la sociedad y la veeduría ciudadana. Que mañana estamos muy pasados de tiempo, señores. Le damos las gracias a Laura por tan importante presentación. Es fundamental para todos. Laura, ¿tienes alguna joyita para los participantes? Sí la tengo y dejo los links. Rapidísimo les platico. Hay un youtuber mexicano que se llama Alan por el Mundo y visitó a República Dominicana, hizo que me enamorara todavía más, entonces les dejo los links en el chat para que lo vean. Después hay una canción que me encantó para que la recuerden, esa es de ustedes, y después hay un video que tiene que ver también con el cambio climático. Son 3 links, bueno, el de Alan sí es un poco largo, pero bueno, se los dejo en el chat. Excelente, Laura. Disculpen que me haya tomado más tiempo a todos. Gracias. Quisiera recordarles a los asistentes que parte de la bibliografía de apoyo para el curso se encuentra en nuestra página finanzasyadaptacionrd.org y en el booklet que recibieron lo pueden descargar desde allí. Si tienen tiempo o quieren aprovechar estar en casa estos días, por favor, revísenlo. Vamos a tener unos minutos, 5 minutos de receso y mientras tanto escucharemos nuestra música dominicana. ¿Qué les parece? Hasta entonces, nosotros a nuestra queridísima Nelly Cuello para comentar sobre el cambio climático y sus efectos en la República Dominicana. Nelly cuenta con más de 13 años de experiencia internacional en cambio climático, ha asesorado y apoyado gobiernos, empresas y organismos internacionales en identificación, diseño, desarrollo y evaluación de estudios e instrumentos de política climática. Adelante, querida Nelly. Gracias, Milena. Solo quiero confirmar, ¿se escucha bien? Perfecto. Gracias. ¿Y mi presentación se ve? Sí, solo que no está en modo presentación. Vamos a ver cómo yo lo logro. Ok, un momento más. ¿Y ahora qué tal? Afirmativo. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Gracias, Eduardo, por esa buenísima introducción a lo que sería el curso como tal, y también Laura por todos los detalles con relación a muchos términos y temas que a veces son un poco confusos y que justamente es como una manera de tratar de llevar lo que sería la explicación de estos temas que a veces son tan técnicos y tan del ámbito científico, pues tratar de ponerlos a nuestra disposición. Y agradezco muchísimo porque eso me da pues muchísima confianza frente a cómo conducir pues la presentación en lo adelante. Solo quiero comentarles rápidamente, la idea es pues un poco hablar sobre lo que sería el cambio climático en la República Dominicana. Para eso necesitamos justamente introducirnos frente al tema de lo que son, cuál es el perfil de emisiones que tiene la República Dominicana, algunos aspectos con relación al tema de vulnerabilidades e impactos y también algunos de los principales riesgos y vulnerabilidades. Y esto lo vamos a ir pues en sentido general analizando. Algo que quería solamente comentar para asegurarnos de que queda claro, ¿no? Para cada uno de nosotros es el hecho de que primero las presentaciones van a estar disponibles en la página web, eso es una. También esta grabación va a estar disponible en la página del proyecto. Y también otro de los aspectos que me interesa comentarles es el hecho de que muchos de estos temas van a ser profundizados en lo adelante. Entonces, ya sea dentro de este mismo seminario o focalizado en alguno de los seminarios siguientes. Entonces, para que
simplemente pues estemos atentos. Ok, yo iba a presentarle este pequeño video, pero me da la impresión de que tanto por la explicación que dio Eduardo como por la explicación que dio Laura, pues obviamente ustedes pues ya tienen una idea clara, además de que muchos de ustedes veo muchas caras, bueno, nombres conocidos. Entonces de repente pues quizás no sea tan necesario, no obstante el video está allí. Es un video corto, son como 5 minutos, entonces van a tener la oportunidad de verlo más adelante. Solamente quiero empezar quizás un poco hablando con relación específicamente a cómo el cambio climático es considerado para la República Dominicana. El primer aspecto que es importante abordar es el hecho de que el cambio climático ya fue incluido desde su última modificación de la Constitución Política de la República Dominicana. Fue integrado como parte de lo que sería una piedra angular dentro del proceso en la formulación y ejecución de la planificación territorial, lo cual le da un aspecto constitucional a la medida y a la garantizar la adaptación al cambio climático. Esto es algo trascendental y creo que fue una especie de espaldarazo frente a lo que es el tema, no solamente por todas las vulnerabilidades, sino porque fue un enfoque político y que se reconoce como parte de lo que serían los principios fundamentales. Otro de los aspectos que quiero resaltar es el hecho de que dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo también está incluido el cambio climático dentro de lo que es el cuarto eje de producción y consumo. Específicamente en esta parte quiero hablar sobre, bueno, y no solamente lo menciona, sino que inclusive se definen una serie de objetivos, indicadores y metas cuantitativas. Esto de plano constituye un aspecto trascendental, no solamente por el hecho de que lo tienes como parte de los ejes, sino que inclusive dentro de los 3 ejes que también constituyen la estrategia, también existen vinculaciones con el tema. Entonces tienes una transversalidad doble, por decirlo en el sentido llano. Otro de los aspectos que me interesaría resaltar es el hecho de que en el 2011 pues también se preparó lo que se llama el Plan de Desarrollo Compatible con el Cambio Climático, que básicamente define un marco estratégico para dimensionar lo que sería un crecimiento económico que sea bajo en emisiones, que es justamente parte de lo que está integrado dentro de la visión país en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Voy a centrarme, miren, de esta gráfica se puede hacer una clase, pero yo me voy a concentrar solamente para que ustedes vean algunos aspectos que son claves. La primera cosa es el hecho de que tenemos los últimos 2 inventarios nacionales. Uno es del 2010 y el otro es del 2015. Este otro, el del 2015, fue una actualización del inventario. Solamente, a ver, y lo que nos ayuda es un poco a entender y comparar lo que sería el comportamiento de las emisiones a partir de cada uno de los sectores de emisiones identificados por el panel de expertos gubernamentales de cambio climático, que es a lo que le denominamos dentro de el argot, dentro de los técnicos, le decimos el IPCC y ya uno cree que todo el mundo tiene que saberlo. No obstante a estos 4, de hecho son 5, porque hay uno que se llama Others, entonces bueno, ese no, pero casi nunca se dejó allí, pero casi todo cae dentro de estos 4, ¿no? Que son los principales. Es importante resaltar, ¿no? El hecho, bueno, ya ustedes tienen allí cómo, y pueden visualizar específicamente el tema de cómo ha ido creciendo lo que son las emisiones en términos brutos y en términos netos también. Esto, y solamente como una manera de ayudar a contextualizar, fíjense que tenemos en términos de emisiones brutas, tenemos cerca de un 20%. Es importante entender a qué nos referimos con emisiones brutas y emisiones netas. Ok, las emisiones
brutas son todo lo que son los sectores de emisión, lo que emiten. Y vamos a ver ahorita, un poquito más adelante, a qué nos referimos específicamente con el tema de emisiones. Y las absorciones, fíjense que son, por ejemplo, cada una de las actividades que de una u otra manera retienen, absorben o se constituyen en sumideros de dióxido de carbono. ¿Ok? Ok, entonces las emisiones brutas son todo lo que son las emisiones. Y lo que son las emisiones netas, pues constituyen aquellas emisiones menos las absorciones. ¿Ok? Entonces, ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué actividades constituyen absorciones? Todos sabemos que la biomasa forestal, por ejemplo, un árbol cuando crece, absorbe dióxido de carbono que está disponible en la atmósfera y estos se constituyen en sumideros de dióxido de carbono. ¿Ok? Creo que también, no estoy segura si creo que fue Laura que habló, ¿no? De que existen varios sumideros de carbono. Bueno, pues también el océano tiene una parte importante frente a lo que son los sumideros, pero estos son básicamente, está más o menos estable, ¿no? Y dentro de lo que es el balance global. Entonces, fíjense que para República Dominicana estaríamos hablando de que las emisiones, si lo medimos en función de lo que son las emisiones netas, yo puedo decir, no, las emisiones crecieron del 2010 al 2015 en un 20%. No obstante a eso, si hablamos de que en función de lo que son las emisiones, perdón, en función de las emisiones brutas un 20% y en función de las emisiones netas el porcentaje de incremento fue un 43%. Y ustedes me dirán, pero ¿y por qué? Bueno, simplemente porque si se dan cuenta, en la pantalla, pues tenemos aquí lo que son absorciones que antes se encontraban contenidas dentro de lo que son nuestros inventarios y ahora son relativamente menores. Entonces, eso nos pone en una posición de desventaja frente a aquella ecuación que nos quita impacto dentro del tema de emisiones. Vamos a seguir adelante y solamente, bueno, ok, entonces exacto, y a nivel sectorial pues se puede ver lo que es la tendencia, ¿no? De lo que son las emisiones. Quiero enfocarme en este punto solamente en ayudar a entender un poco específicamente, y era lo que les decía ahorita, con relación al tema de lo que son las emisiones de carbono. La primera cosa es que las emisiones de carbono están asociados específicamente a actividades antropogénicas o actividades naturales. Perdón, en las emisiones de gases de efecto invernadero en sentido general. Porque recuerden, y lo que pasa es que quizás esa fue una parte que pues la vimos muy por arribita, que fue la parte de los diferentes tipos de gases, que son los gases, por ejemplo, el dióxido de carbono, el metano, el perfluorocarbono, etc. Entonces, cada una de estas actividades lo hacen. Algunas son forzadas por la actividad antropogénica, o sea, por la actividad humana, otros son forzados por lo que son las actividades, por mecanismos naturales. O sea, recuerden que el ciclo de carbono es un ciclo convencional y normal en lo que son la naturaleza. Importante, el cambio climático, la Convención Marco de Cambio Climático y también el IPCC, pues obviamente ha dicho, miren, lo que hay es que trabajar específicamente con aquellas emisiones que son antropogénicas. Entonces, para eso deberíamos pensar en una cadena de resultados. ¿Cómo se comporta el carbono dentro de lo que sería esa cadena de resultados? Solamente puse aquí como una manera de ilustrar que tú puedes tener emisiones tanto por los insumos que utilizas, por las actividades o procesos que desarrollas, los productos que de una u otra manera generas a partir de tus actividades humanas, pero también hay emisiones que se pueden dar inclusive como parte de lo que sería el resultado, que serían la parte específicamente de efectos e impactos dentro de tu cadena de resultados. Otro aspecto que me interesa resaltar es el hecho de lo que son las absorciones y sumideros de carbono. Hay sumideros que son y absorciones que se dan, como les dije, de manera natural. Hablamos específicamente de coberturas boscosas, pero no necesariamente tienen que ser coberturas boscosas. Por ejemplo, pastos mejorados también lo constituyen. El suelo es un sumidero importante de carbono. Entonces, tenemos todos estos. Me encantó un término que escuché en estos días y que ahora acuño, ¿no?
que es el metabolismo técnico y el metabolismo biológico. Entonces, todo esto es parte de un metabolismo biológico que tiene el planeta justamente para reintegrar algunos de esos elementos dentro de y mantener el ciclo. Hay otros tipos de absorciones y sumideros que son artificiales. Específicamente, ¿cuáles? Hay dos. Bueno, uno que es súper, bueno, quizás ustedes lo han escuchado, que son los almacenamientos geológicos de carbono, que básicamente lo que hace es que captura parte del CO2 presente o generado por una actividad antropogénica y pues la integra dentro de fosas geológicas selladitas y todo lo demás, esperamos, justamente para asegurarnos de que estas fosas geológicas impiden lo que sería la nueva emisión a la atmósfera. Esto tiene potencial en ciertos países, en países como los nuestros es bastante complicado, pero no quería dejar de mencionárselos. A ver, déjame ver si no se me va. Ok, en el caso específico, y ya vamos a, para ir concluyendo, el caso específico de los escenarios climáticos, ya Laura también lo mencionó. No obstante a eso, quería solamente traer algunos aspectos que fueron resaltados dentro de la tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático, que fue el producto donde se expresó los estudios realizados frente a lo que son los escenarios climáticos para República Dominicana. Específicamente estamos hablando de que se habla de que para República Dominicana pueden esperar temperaturas mínimas entre en lo que son, por ejemplo, aquellas temperaturas mínimas. En sentido general, ¿qué eso nos está diciendo? Nos está diciendo que existirá un calentamiento de lo que son esas temperaturas que son frescas, ¿no? De igual manera, pues también dice que se van a exacerbar aquellas temperaturas que son máximas, como por ejemplo, estamos hablando que se pueden esperar entre 1 grado y 3 grados Celsius para el 2070, ¿no? De igual manera, también dice que la temporada de sequía pues, puede intensificarse más. Estos no son aspectos que son alentadores frente a lo que sería la eventual ejecución de nuestras actividades convencionales, ¿no? Porque eso te dice, bueno, eso significa que se va a necesitar más climatización artificial. O si yo me dedico a la actividad agrícola o el país que tiene una importante actividad agrícola, de una u otra manera esas son cosas que exacerbarían lo que son el comportamiento normal. De igual manera, pues otro aspecto que se resalta dentro de ese documento es el hecho de que la lluvia pues se puede esperar comportamientos totalmente anormales. Como es el caso específicamente de lo que es la precipitación, se habla de que pudiera disminuir entre un 15% para el 2050. Eso está ahí, el documento es la tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático, pueden consultarlo. Estos fueron análisis realizados por Catalac y por técnicos de la ONAMED, con una serie de premisas para su análisis. Otro aspecto que me interesa resaltar para República Dominicana es, por ejemplo, esta infografía nos dice, bueno, a nivel regional, ¿qué se puede esperar? ¿No? Fíjense que a nivel de cuando se corrieron esos modelos globales, básicamente nos dicen que en algunas zonas se pueden esperar incremento de lluvias, pero en casi todas las zonas del país se espera una reducción de lo que sería el comportamiento de este parámetro del clima. Hay algo importante, eso era solamente mirándolo desde el punto de vista de lo que es la amenaza. Ahora miremoslo desde el punto de vista de lo que es la vulnerabilidad. Hablamos específicamente, y eso me interesa que quede claro, es el hecho de que a veces pues hablamos de amenaza, vulnerabilidad, riesgo y todo lo demás, y como que no estamos claros de en qué punto de la ecuación estamos. Me encanta, esta ecuación es súper sintética, ¿no? Habla de amenaza, vulnerabilidad, riesgo.
Hay muchas formas de hacer esto más complejo. No obstante a eso, creo que lo más importante es partir de lo menos complejo a lo más complejo. Después ustedes pueden seguir integrando factores, probabilidad de ocurrencia, etcétera, y todo eso está bien, si usted lo entiende. Ahora vamos a concentrarnos en lo que sería el desglose, ¿no?, de este tipo de cosas. Específicamente la vulnerabilidad va asociada a mis capacidades. Y me encanta esta grafiquita porque dice, la vulnerabilidad está asociada. Imagínense, llueve, esta persona va corriendo, hay un riesgo de que se caiga, ¿no? Muy bien. ¿Eso qué significa específicamente? ¿De qué depende que te caigas? Porque quizás ese es el análisis que deberíamos de hacer. Bueno, depende de tu capacidad física, si tienes pies planos o no. También depende de si está muy resbaloso o no, etcétera. Entonces, fíjense que existen múltiples factores bajo los cuales se puede evaluar el riesgo. De igual manera, también para el tema del cambio climático. Hablamos de que hay que evaluar lo que son las características geofísicas, ¿no? Si son tierras bajas, si son zonas susceptibles a deslizamiento, la permeabilidad de los suelos, lo que sería, entre otras características que nos hacen vulnerables. De igual manera, por favor, te quedan 3 minutos. Excelente. De igual manera, también otras características socioeconómicas, como son, por ejemplo, si son zonas de hacinamiento, si hay baja tecnología, tecnificación, las actividades económicas, cuán dependientes son de los factores climáticos, etcétera. De igual manera, pues también el tema del riesgo. Me encanta esta gráfica porque justamente habla acerca de cómo está conectado todo este tema de lo que son los impactos, los riesgos y lo que son los procesos económicos. Solamente como una manera de ilustrar, ustedes pueden verificar de que muchos de los peligros están asociados primero a lo que es la variabilidad natural y lo que sería el cambio climático antropógeno. Y, por ejemplo, esto nos introduce a una zona de peligro y obviamente pues nos pone en riesgo frente a lo que son, como les dije, vulnerabilidad y lo que es la exposición. ¿Y de qué depende pues justamente estas dos variables? Bueno, pues justamente de la trayectoria socioeconómica y de lo que son las medidas de adaptación y por supuesto lo que son los modelos de gobernanza. Bueno, y ustedes me dirán, bueno, pues, ¿qué pasa entonces si existe un incremento de la precipitación y yo estoy en tierras bajas? Existe un riesgo. ¿Cuál? De inundación. Si existe, por ejemplo, un descenso en la precipitación y yo estoy en zonas agrícolas o zonas ganaderas, ¿qué implica esto, no? Bueno, pues implica una merma en la producción agrícola o implica existencia de plagas para mi ganado, etcétera. ¿Qué implica el incremento de la temperatura, por ejemplo, en zonas urbanas? ¿O qué implica el incremento de la temperatura en zonas inundables o en zonas ya degradadas? O sea, todo este tipo de cosas pues nos va configurando un mapa de riesgo. Y no voy a entrar dentro de este esquemita, pero bueno, eso fue algo que hicimos justamente para evaluar, para justamente ejemplificar lo que sería para el sector eléctrico dentro de lo que sería la cadena de resultados, lo que sería una implicación de algunas variaciones de los parámetros del clima. En temas de seguridad hídrica es bastante bien abordado dentro de lo que son, como parte de lo que serían nuestras estrategias para garantizar lo que sería la gobernanza del país, o sea, la gobernanza de lo que sería el sistema socioeconómico. De igual manera también lo que es la seguridad alimentaria y la seguridad energética, que son algunos de nuestros grandes goals. Rápidamente y solamente como una manera de asegurarme de que ustedes tienen a mano esta información. Esta en particular son unas capturas de unas imágenes que existen dentro de lo que sería el hotspot de vulnerabilidad. Al final yo los pongo dentro de lo que serían algunas joyitas, que fue un informe realizado por USAID en el 2013 que justamente nos ayuda a entender cuáles son nuestros hotspots y específicamente este en particular se concentra mucho frente a lo que son los temas de inundación. Importantes frente al tema de lo que sería, bueno, pues este escenario de lo que sería el incremento de las precipitaciones. Me quiero detener un minutito aquí y solamente para ayudarles a entender cómo estamos en República Dominicana. Pues más o menos creo que se habló, pero no estoy muy segura. Fue en el tema específicamente con relación al compromiso de la República Dominicana frente a lo que sería dentro del Acuerdo de París. Y específicamente dentro de la contribución nacional determinada, pues justamente se dice, mira, esta trayectoria de emisiones, estamos en 34, se espera que para el 2030 esté en 51
millones de toneladas, vamos a descender tanto. Esto fue el planteamiento realizado dentro de la NDC 2020. Y entonces eso nos deja con un objetivo de mitigación de un 27% frente a lo que sería el escenario de referencia de un BAU al 2030. Y quiero detenerme un minuto aquí solamente para ayudarlos a entender. Es importante que a la hora de nosotros mencionar, tan siquiera mencionar lo que sería el caso de escenarios de referencia, porque a veces uno lo utiliza, el punto de referencia, el año de referencia, el año base, el año de referencia. Bueno, lo primero es, anteriormente estaba frente a un año base, que era 2010. Ahora está frente a una proyección del año base al 2030, ¿ok? Número 1. Esa es la primera cosa que quería aclarar. Y la otra cosa que quería asegurarme de decirles es el hecho de que existen ya algunos escenarios de cómo pudiera ir comportándose lo que son nuestras emisiones. Y en ese sentido, pues si ustedes se fijan y solamente ustedes después tendrán chance de mirar lo que sería esta gráfica, pues ustedes se pueden ir dando cuenta de que nuestros compromisos de emisiones y lo que sería quizás un comportamiento tendencial de lo que son las emisiones en función específicamente de lo que es el comportamiento después del 2010, que es donde arrecian lo que son nuestras políticas en temas de cambio climático, pues entonces te puedes dar cuenta de que existe un panorama más o menos favorable, donde quizás en un eventual momento se pudiera pensar, y ya bajo más información se pudiera pensar en incrementar los niveles de emisión. Eso como un análisis técnico, obviamente eso requiere refinamiento, porque son modelos construidos en base con información disponible, pero mientras más parámetros pues pongamos al modelo, pues obviamente este puede arrojarnos mejores datos. Pues yo creo que hasta aquí es que yo llego, así que nada, muchísimas gracias y perdón por ser una carretilla. Pensaba que iba a tomarme menos tiempo, pero no se me dio. Muchísimas gracias, Nelly. Inmediatamente, excelente tu presentación. Inmediatamente pasamos a las preguntas. Tenemos aquí a Adolfo Rodríguez, que dice, cada vez que cruzo en el metro sobre el río Sama me pongo muy triste al ver que debajo del puente hay un mundo de gente. Técnicamente, ¿qué tan vulnerables son los barrios que se han desarrollado en la ribera del río Sama frente al reto climático? Súper vulnerables. De hecho, solamente como una manera de asegurarme, de hecho hay una de mis joyitas, porque les tengo 3. Una de mis joyitas justamente pues está dada frente a lo que sería el comportamiento de lo que sería la elevación del nivel del mar en toda la zona costera, y eso incluye lo que sería el impacto dentro de esas comunidades que son costeras y que por elevación del nivel del mar pues obviamente tiene un impacto dentro de lo que sería el río, ¿no? Entonces sí, definitivamente, y bajo ninguno de los escenarios que miré dentro de ese modelo de proyección de lo que serían los escenarios, favorece lo que sería la organización de personas en esa zona. No, bajo ninguna circunstancia, súper vulnerables. O sea, de verdad, o sea, yo creo que esto es una información que debería de ser tomada inclusive como parte de lo que serían las estrategias de gobierno, ¿no? Justamente para saber dónde, qué, cómo y cuándo. Gracias, Nelly. Karin Aybar quiere saber cuáles han sido las causas principales de la disminución en las absorciones por uso de la tierra. Ok, bueno, Karin, voy a hacer, lo primero es, yo no fui la persona que trabajó los temas de uso de la tierra, por tanto no tengo quizás el detalle técnico, no obstante a eso, bueno, pues ahí te refiero a los inventarios, al inventario y también, por supuesto, a lo que sería también, por supuesto, lo que fueron los autores de esa estimación. No obstante, primero es una estimación. Se habla de que existe un incremento en la deforestación.
eso hay que mirar. O sea, eso yo no puedo asegurarlo, a pesar de que, porque hay muchos esfuerzos de reforestación frente a esas zonas deforestadas. Entonces, de repente, habría que ver esa compensación cómo quedó, ¿ok? Entonces, pero fíjate que a veces las estimaciones inclusive dependen, por lo menos esta parte de uso de la tierra y específicamente la parte forestal, se realiza a partir de información geográfica, información gráfica. Entonces, no es tan fácil y no es tan fácil a veces realizarlo. No necesariamente van a ser compatibles una información geográfica con otra, entonces de repente hay que pensar en mecanismos para compatibilizarlo y todo lo demás. Entonces no es tan fácil. De todas maneras, te recomiendo, si esto es un tema que te apasiona, pues obviamente entrarte dentro del documento de la tercera comunicación, específicamente dentro de la sección de inventarios. Hay muchos expertos, de hecho no estoy segura si están dentro de los invitados, dentro de los asistentes a este seminario, pero obviamente allí están los autores y te pueden dar inclusive muchísimo más información de la que yo te puedo estar dando, porque todo lo demás es especulación. O sea, realmente se dice de deforestación, se habla un tema de precisión de la información, se habla de aspectos que no fueron abordados dentro de la primera estimación, y en esta segunda estimación sí se hizo. Entonces hay muchos, ¿cómo se llamaría esto? Plus and minus. Entonces de repente no puedo decirte es por esto, no, y menos porque no fui quien trabajó los detalles de los campos. Nelly, muchísimas gracias. Al parecer no tenemos más preguntas. ¿Cuáles son tus joyitas o tu joyita? Bueno, tenemos una última pregunta, ¿verdad? Vamos a dar la oportunidad. Juan Irujo dice si se están implementando en el país algunos proyectos de captura de CO2 desde las empresas emisoras, especialmente generadoras de energía eléctrica, para convertirlo en utilizables. Bueno, mire, no, realmente hasta donde tengo entendido no lo hay. De hecho, no lo hay. No, vamos a ser honestos, no lo hay. No obstante, hay que reconocer que eso es una tecnología costosa, no le veo potencial de implementación, no obstante a eso habría que ver, porque las tecnologías son así, un día están así, otro día pues bajan de precio, entonces de repente se pudiera hacer algo interesante explorar. Pues mis joyitas, Milena, están, pues como les dije, primero está este documento que es el que les decía, ¿no? Preparado por la USAID, que para mí es un documento bastante enfocado frente al tema de lo que son inundaciones, y me parece que es, y te habla específicamente sobre los temas de hotspots, habla no solamente inundaciones costeras, sino también inundaciones a nivel de todas las municipios y provincias que son no costeros, intracosteros. Entonces, pues de repente eso pudiera ser interesante. Por el otro lado también está Coastal Climate Center, que es justamente esa página web que les decía que habla sobre lo que sería, ustedes entran y con información bastante georreferenciada y todo, te va dando, por ejemplo, bajo diferentes, cuáles pudieran ser el comportamiento de las inundaciones por elevación del nivel del mar en un escenario 2050, 2030, como quieras, ¿no? Entonces te va dando bajo los modelos de proyección actual. Otro de las joyitas es este, que es Climate Impact Explorer, que para mí también fue estos han sido dos de mis últimos descubrimientos, y yo en lo particular, como que donde quiera que voy, pues lo comento, ¿no? Este último, que básicamente te hace un análisis de qué esperar frente a temas de riesgo, y también lo hace en una base georreferenciada, o sea que como un primer análisis, pues yo creo que es una joya, de verdad que sí, creo que para todos ustedes que están interesados en estos temas, creo que esto y les va a ser de mucha utilidad. Bueno, Nelly, muchísimas gracias, 1.000.000 de gracias a todos, de verdad, estamos encantados de haberlos tenido con nosotros y nos gustaría mucho volverlos a ver este jueves y viernes.
Agradecemos a todos los asistentes. Sé que estamos un poco pasados de tiempo, le pedimos disculpas y le agradecemos mucho por estar con nosotros. Pueden encontrar esta sesión y las siguientes en nuestra página finanzasyeducacionrd.org. Nos vemos mañana a las 10 en punto, hora de Santo Domingo. Que tengan muy buen día en donde estén. Muchas gracias. Les dejamos con la canción de José Antonio Rodríguez nuevamente. Disfrútenla.